Lucario vivía una vida tranquila junto a su entrenador, a quien consideraba no solo un líder, sino también un amigo y confidente. Habían compartido batallas épicas, momentos de alegría, paz y algunos de tristeza, siempre unidos por el vínculo inquebrantable que los Pokémon y sus entrenadores llegan a formar. Juntos protegían los campos y montañas de la región, brindando seguridad a los Pokémon salvajes y a las pequeñas aldeas que dependían de ello. Lucario, con su habilidad única para percibir el aura, era el guardián perfecto, capaz de detectar amenazas mucho antes de que llegaran a suceder. Pero algo había cambiado en los últimos días. Durante las noches, cuando el mundo parecía hundirse en la tranquilidad del sueño, una presencia extraña comenzaba a invadir la mente de Lucario. Era como una sensación lejana, un eco que apenas lograba identificar, pero que persistía con una intensidad perturbadora. Al principio pensó que se trataba de un simple sueño, una imagen fugaz de algo sin importancia, pero el pulso se repetía cada noche, haciéndose cada vez y más fuerte, hasta el punto en que Lucario comenzó a temer cerrar los ojos. El aura era algo que Lucario comprendía como parte de sí mismo. Siempre había estado ahí, como un sexto sentido, que lo conectaba con las energías de los seres vivos a su alrededor. Pero esta energía era diferente, densa y fría, como un río subterráneo que emanaba desde las profundidades mismas de la tierra. Y lo peor de todo era que esa misma energía lo llamaba, atrayéndolo hacia un lugar que él desconocía, un impulso tan fuerte que le resultaba casi imposible ignorarlo. Cada mañana, Lucario intentaba concentrarse en sus tareas junto a su entrenador, pero el susurro persistente comenzaba a afectarlo de maneras sutiles. Su entrenador, aunque atento, no lograba comprender del todo la inquietud de su compañero. Intentó consolarlo y alentarlo, pero sabía que había cosas en el mundo de los Pokémon que los humanos no podían ver ni sentir. Sin embargo, lo que sí percibió fue que Lucario parecía más y más agotado, como si algo estuviera drenando su energía cada noche, robándole la paz y dejándolo inquieto. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el paisaje con su pálido resplandor, Lucario se despertó con un sobresalto. El susurro era más fuerte que nunca, resonando como un eco en las montañas. Era imposible ignorarlo. Sin decir nada, se levantó y con un último vistazo a la cabaña donde su entrenador dormía, se deslizó hacia el bosque. Guiado por el instinto y esa voz sin rostro, Lucario avanzó con pasos firmes y silenciosos, cruzando ríos y pasando entre los árboles oscuros. La presencia se hacía cada vez más intensa, llevándolo a una velocidad que no reconocía en sí mismo, como si una parte de él se sintiera ya atrapada en aquel lugar desconocido. Después de horas de caminar en la penumbra, Lucario llegó a una antigua ciudad abandonada. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el lugar. La ciudad estaba cubierta por una espesa capa de niebla que flotaba en el aire, como si fuera un velo, escondiendo estructuras a medio destruir y paredes cubiertas de enredaderas muertas. El ambiente era denso, como si el aire mismo estuviera cargado de algo maligno. Había un silencio tan profundo que resultaba abrumador. Lucario dio un paso hacia adelante y un estremecimiento recorrió su cuerpo. La sensación de un aura oscura e indescriptible lo rodeaba. Ahí, en medio de las ruinas, se sintió pequeño y vulnerable, una sensación que rara vez había experimentado. Lucario avanzó lentamente con todos sus sentidos alerta, mientras cruzaba el umbral hacia la ciudad sumida en la niebla. Las edificaciones parecían llevar siglos sin ver un alma viva, y sus muros caídos y puertas desvencijadas invocaban un pasado que ahora solo existía en la memoria de la piedra y el polvo. El suelo bajo sus patas era áspero y frío. Restos de camino de piedra se asomaban entre hierbas muertas y grietas profundas que partían el terreno. Algunas estructuras aún parecían en pie, aunque inclinadas y tambaleantes, como si en un suspiro fuera suficiente para hacerlas caer. Lucario miraba a su alrededor, intentando comprender la razón de esa desolación, de ese abandono tan extremo. No había sonidos de vida, ni el trino de algún Pidgey lejano, ni el crujir de las ramas. Era un silencio absoluto, sofocante, que presionaba sus oídos y hacía eco en su mente. A medida que avanzaba, sintió un extraño cansancio apoderándose de él, como si el lugar mismo estuviera absorbiendo su energía. Con cada paso, sentía que algo tiraba de él hacia el centro de la ciudad, una fuerza invisible que lo envolvía en una especie de neblina mental, nublando sus pensamientos y aumentando su sensación de vacío. De repente, notó algo que aceleró el corazón. A través de la niebla, comenzó a vislumbrar sombras que se movían. Eran figuras borrosas, apenas perceptibles, como si fueran parte de la misma niebla. Se deslizaban entre las ruinas con movimientos lentos, casi espectrales, y aún no emitían sonido alguno. Lucario podía sentir su presencia. Las figuras parecían ser Pokémon, o lo que alguna vez fueron. Aunque no podía verlos con claridad, el brillo apagado de sus ojos y sus formas etéreas le recordaban vagamente a algunos elementos de sus antiguos compañeros de entrenamiento.
Pero estos no eran seres vivos, parecían sombras atrapadas en un estado de existencia entre lo real y lo espectral, condenadas a vagar eternamente por las ruinas. Lucario tragó saliva, sintiendo un leve temblor en sus patas. Recordaba haber oído leyendas de Pokémon cuyas almas, por alguna razón, no habían encontrado la paz y estaban condenadas a vagar como espíritus errantes. Pero nunca había creído realmente en esas historias. Sin embargo, aquí estaba, enfrentando lo inexplicable, rodeado de sombras que parecían observarlo, aunque sus ojos apagados y vacíos no reflejaban ninguna emoción. Mientras trataba de mantener la calma, una de las sombras se hizo más visible. Era un Zoroark, o al menos eso parecía. Sus ojos oscuros y huecos miraban directamente a Lucario, pero no había vida en esa mirada, solo un vacío insondable que transmitía una sensación de pérdida infinita. Lucario intentó acercarse, pero la figura de Zoroark desapareció en la niebla, como si nunca hubiera estado ahí. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Aquella sombra no estaba viva, pero su aura estaba presente, apagada y opresiva, impregnando en el ambiente con una tristeza que parecía no tener fin. Lucario sintió un impulso de huir, de regresar al bosque y alejarse de aquel lugar maldito, pero el mismo llamado que lo había traído ahí lo mantenía atrapado, como si algo lo estuviera sujetando con una fuerza invisible, exigiendo su presencia. El aire se volvía cada vez más denso y cada respiro le costaba más esfuerzo, como si el lugar estuviera drenando su vitalidad, consumiéndolo poco a poco. Mientras continuaba explorando, sus sentidos comenzaron a fallar. Su visión, normalmente nítida, se volvía borrosa y su capacidad para percibir el aura de otros seres vivos se sentía distorsionada. Podía sentir las sombras de su alrededor, pero sus auras eran débiles, como si fueran fantasmas de lo que una vez fueron. El aura de Lucario, por el contrario, parecía más viva que nunca, brillando en contraste con la oscuridad que lo rodeaba, pero incluso su propia aura parecía estar debilitándose, como si algo en el ambiente la estuviera absorbiendo lentamente. Finalmente llegó al centro de la ciudad, donde una gran plaza de piedra se extendía en silencio. En el centro de la plaza, rodeado de estatuas desgastadas y rotas, se alzaba un antiguo templo, encubierto de inscripciones grabadas en una lengua que Lucario no reconocía. Las figuras talladas en la piedra representaban Pokémon de diversas especies, pero todo parecía mirar hacia el suelo, con expresiones de dolor y desesperanza. El templo tenía una entrada oscura y vacía, como una boca que esperaba devorar a quien se atreviera a entrar. Un murmullo, apenas audible, comenzó a resonar en su mente. Era una voz suave pero firme, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. La voz lo llamaba, susurrando palabras que no lograba comprender del todo, pero que lo incitaban a acercarse. Lucario se detuvo frente a la entrada del templo, sintiendo un miedo profundo, casi primitivo, que lo obligaba a dudar. La voz dentro de él se hizo más clara. Ven, Lucario, ven y descubre la verdad que ya se oculta en estas ruinas. Ven y conoce el precio de tu propio poder. Lucario respiró profundamente, intentando calmar los latidos de su corazón. No sabía lo que le esperaba en el interior de ese templo, pero sentía que no podía retroceder. Algo en su interior, quizás su misma esencia, le decía que había llegado hasta ahí por una razón. A pesar de su miedo, dio un paso hacia adelante y luego otro, avanzando hacia la entrada oscura que parecía esperarlo como una trampa. Mientras cruzaba el umbral, el ambiente cambió drásticamente. La temperatura descendió y la oscuridad se volvió tan densa que apenas podía ver al frente. Un peso invisible se instaló sobre sus hombros, haciéndolo sentir como si llevara el peso de todas las almas atrapadas en aquella ciudad. Su respiración se volvió pesada y sus pasos resonaban en el eco interminable de la vasta sala. La voz continuó susurrándole desde la oscuridad, guiándola hacia el centro del templo, donde una misteriosa y brillante estructura aguardaba, un espejo cubierto de polvo y moho, con inscripciones antiguas talladas en su marco. Lucario miró su reflejo en el espejo y sintió un escalofrío indescriptible al ver lo que ahí parecía, su propio rostro, pero no era él. Los ojos de la imagen en el espejo estaban vacíos, apagados, como si toda la vida y el fuego de su aura hubieran sido absorbidos. Lucario se acercó lentamente al espejo, sin apartar la mirada de aquel reflejo perturbador. Su imagen en el cristal tenía algo extrañamente familiar y al mismo tiempo inquietante. En lugar de su mirada resuelta y brillante, lo observaba una versión de sí mismo con los ojos oscuros, sin destello de vida. La figura en el espejo parecía vacía, una cáscara despojada de toda emoción, como si fuera un espectro de lo que él podía convertir. Mientras observaba, el aire alrededor de Lucario se volvió más frío, casi congelante. Una niebla densa y gris comenzó a envolverlo, como si la oscuridad del espejo se extendiera hacia él, atrapándolo en una prisión invisible. Trató de retroceder, pero sus patas parecían clavadas al suelo, incapaces de moverse. Un susurro, más claro que nunca, comenzó a llenar el espacio, proveniente de todas partes y a la vez de ningún lugar específico. «Bienvenido, Lucario», dijo una voz profunda y solemne que emanaba del reflejo del espejo.
Hacía siglos que nadie ha cruzado estas puertas. Nadie ha venido aquí salvo tú. Lucario sintió un escalofrío que recorrió su columna vertebral. La voz tenía un tono familiar pero distorsionado, como si una versión más oscura de sí mismo le estuviera hablando. Aún sin poder moverse, trató de controlar el miedo que comenzaba a invadirlo. No quería parecer débil ante esa presencia, fuera lo que fuera. ¿Quién eres?, logró preguntar, aunque su propia voz sonaba más débil de lo habitual, como si la energía del lugar intentara apagar hasta su capacidad de hablar. El reflejo esbozó una sonrisa vacía, sin rostro de calidez. Soy una parte de ti, la parte que dejaste olvidada, la parte que perdiste el día que elegiste caminar hacia la luz y apartarte de la oscuridad. Soy la sombra que todos llevamos dentro, Lucario. Soy el eco de tus dudas, de tus miedos. Soy lo que podría ser si eligieras un camino diferente. Lucario intentó procesar aquellas palabras, pero la confusión y el miedo hacían difícil concentrarse. El reflejo continuó hablando. Su tono enigmático y sombrío impregnaba el ambiente. Este lugar alguna vez fue un refugio, una ciudad donde los Pokémon podían vivir en paz, pero en nuestra búsqueda de la perfección y el poder hicimos algo terrible, algo que nos condenó a todos. El aura que envuelve este lugar es el resultado de aquella tragedia, de una energía que se volvió oscura y venenosa. Y ahora, Lucario, para liberarnos, necesitamos de alguien como tú, alguien con una conexión especial con el aura. Lucario sintió un nudo en el estómago mientras escuchaba la historia. Podía sentir la desesperación y el dolor de todas las palabras del reflejo, un dolor tan profundo que parecía estar grabado en cada piedra de aquel lugar. Al parecer, la ciudad había sido el hogar de los Pokémon que habían experimentado con el aura, pero sus acciones desataron una maldición que los había atrapado, confinando sus almas en aquel sitio abandonado, obligándolos a vagar como sombras sin descanso. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Lucario con el ceño fruncido, intentando entender cuál era su papel en todo aquello. El reflejo en el espejo lo miró intensamente, como si analizara cada centímetro de su ser. Para liberar las almas atrapadas aquí, alguien con una conexión poderosa con el aura debe hacer un sacrificio, respondió la figura. Tu presencia aquí no es casualidad, Lucario. Fuiste llamado porque tu vínculo con el aura es lo suficientemente fuerte como para romper nuestra prisión, pero debes saber que este sacrificio no es fácil. Deberás ceder una parte de tu propia esencia, una parte de tu alma, para deshacer la maldición que nos consume. Lucario sintió un peso enorme caer sobre sus hombros. Comprendía lo que significaba. Ceder una parte de su aura no era simplemente perder algo de energía, era renunciar a una parte de su ser, a algo esencial que nunca podría recuperar. Sabía que si aceptaba, su vida cambiaría para siempre. No sería el mismo Lucario que había sido hasta ese momento. La idea de sacrificar una parte de sí mismo para ayudar a aquellos espíritus atrapados era aterradora. Sabía que el sacrificio sería definitivo y no estaba seguro de que si podría soportar vivir con una parte de su esencia rota o incompleta. Pero al mismo tiempo sentía una profunda compasión por las almas atrapadas en ese lugar. Sabía que la existencia que llevaban era un tormento interminable, una prisión de dolor y tristeza. El reflejo parecía percibir su indecisión y la sonrisa vacía en sus labios se transformó en una expresión seria y calculadora. ¿Tienes dudas? ¿Acaso temes convertirte en algo más oscuro? ¿Perder aquello que te hace fuerte? Puedo ofrecerte algo más. Si aceptas este sacrificio, no solo liberarás a los espíritus, sino que obtendrás un poder especial, una conexión con el aura aún más profunda. Serás capaz de percibir un aura de una forma que nunca has experimentado. Podrás ver más allá de lo que cualquier otro Pokémon ha visto alcanzar, una comprensión más profunda de la vida misma. Lucario cerró los ojos, luchando contra el conflicto que hervía en su interior. Sabía que aunque ese poder era tentador, no podía basar su decisión en la promesa de una habilidad mayor. La verdadera pregunta era si estaba dispuesto a sacrificarse para ayudar a aquellos que lo necesitaban, a pesar de las consecuencias. La sala se sumió en un silencio sepulcral mientras Lucario meditaba sobre su decisión. Podía sentir el peso de cada alma atrapada, observándolo desde las sombras, esperando que él hiciera lo correcto. Cada segundo se hacía eterno y el aire parecía congelarse a su alrededor. Finalmente abrió los ojos y miró a su reflejo con una resolución inquebrantable en su mirada. Estaba decidido. Lo haré, dijo con firmeza. Acepto el sacrificio. El reflejo esbozó una sonrisa sombría, como si hubiera estado esperando esa respuesta todo el tiempo. Con un movimiento lento, extendió su brazo hacia el espejo, y Lucario hizo lo mismo tocando la superficie helada y opaca. En el momento en que sus patas hicieron contacto con el cristal, una corriente de energía oscura lo envolvió, entrando en su cuerpo y atravesando cada fibra de su ser. Lucario sintió un dolor indescriptible, como si una parte de él estuviera siendo arrancada. Su aura, normalmente brillante y llena de vida, comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera consumida por una sombra que surgía del espejo.
Podía sentir como algo profundo y esencial se desprendía de su interior, dejando un vacío que nunca podría llenar. Las sombras en la sala comenzaron a agitarse, y Lucario observó cómo las figuras etéreas de los Pokémon atrapados recuperaban un leve destello de vida. Sus cuerpos, antes oscuros y vacíos, comenzaban a brillar con una luz tenue, como si finalmente encontraran la paz que habían anhelado durante tanto tiempo. Uno a uno, los espíritus fueron desapareciendo en un destello de luz, elevándose hacia el cielo como estrellas fugaces en la oscuridad del templo. A medida que las almas encontraban su liberación, Lucario sentía su propio cuerpo más pesado, su energía cada vez más débil. Había cumplido su promesa, había roto la maldición, pero a un precio alto. Sabía que desde ese momento, una parte de él se había perdido, para siempre en aquel templo sombrío. Cuando el último espíritu se desvaneció, el espejo emitió un último destello de luz, antes de agrietarse y romperse en 1000 pedazos, esparciendo fragmentos por el suelo. Lucario se quedó en pie, exhausto y en silencio, rodeado de los restos del espejo, sintiendo que una sombra se había instalado permanentemente en su corazón. Su sacrificio había salvado a los habitantes de la ciudad, pero ahora él debía vivir con la marca de esa oscuridad en su ser. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, que esa experiencia lo había cambiado de una manera irrevocable. Finalmente salió del templo, dejando atrás el lugar que había sido su prisión y el hogar de tantas almas perdidas. Sabía que el precio que había pagado era algo que solo él podría entender, y que la sombra de ese sacrificio lo acompañaría por el resto de su vida. Cuando Lucario abandonó el templo, el aire de la ciudad abandonada había cambiado. La niebla que antes cubría las ruinas como un manto de sombras se disipaba lentamente, y una luz tenue, casi imperceptible, comenzaba a filtrarse a través del cielo oscuro. Las sombras de los Pokémon atrapados ya no estaban ahí. La ciudad, ahora vacía de presencias inquietantes, parecía tranquila, pero la soledad y el eco del silencio seguían envolviéndola. Lucario sentía la tristeza de ese lugar en cada piedra, y con cada paso que daba, sentía también el peso de lo que había dejado atrás. Cada paso que daba de regreso al bosque era más difícil que el anterior. Sentía que sus patas estaban más pesadas, como si llevara una carga invisible. Una vez fuera de la ciudad, miró hacia atrás, observando aquel lugar maldito por última vez. Sabía que había liberado las almas de aquellos Pokémon, pero no podía evitar sentir que algo importante se había roto dentro de él. A pesar de la satisfacción de haber ayudado a los espíritus, el vacío que sentía en su interior era abrumador. La conexión con su aura, esa fuerza que había sentido parte de su ser, se sentía ahora incompleta. Una parte de su energía, de su vitalidad y de su esencia había quedado atrapada en el templo para siempre. Lucario sabía que ya no podía percibir las auras con la misma intensidad de antes, y que el sacrificio que había hecho dejaría una cicatriz imborrable en su ser. El regreso a casa fue lento y doloroso. Lucario avanzaba por el bosque en silencio, escuchando el crujir de las hojas secas bajo sus patas y el suave susurro de la brisa. Aunque todo parecía igual a su alrededor, algo dentro de él se había quebrado, y ese vacío lo acompañaba con cada paso. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó a la cabaña de su entrenador. La luz del amanecer comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo con tonos naranjas y dorados. Su entrenador lo esperaba en la puerta, con una expresión de alivio en el rostro, pero también con una preocupación evidente en sus ojos. Al ver a Lucario, corrió hacia él y lo abrazó, aliviado de tenerlo de vuelta. Lucario estaba tan preocupado. ¿Dónde has estado?, le preguntó su entrenador con voz temblorosa. Lucario bajó la mirada, incapaz de explicar lo que había sucedido. No había palabras para describir la oscuridad y el sacrificio que había enfrentado en aquella ciudad. Aunque su entrenador no podía comprender lo que había pasado, el vínculo entre ellos era lo suficientemente fuerte como para que sintiera la tristeza y la pérdida que pesaba sobre Lucario. Durante los 2 días siguientes, Lucario intentó regresar a su vida normal junto a su entrenador, pero su energía era diferente. Su conexión con el aura se sentía rota, como si algo esencial en él hubiera desaparecido. Su entrenador notaba el cambio, y aunque trataba de animarlo y darle apoyo, había una distancia invisible que parecía separarlo. Las noches se volvieron difíciles para Lucario. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba los rostros de las sombras en la ciudad, los ojos vacíos de aquellos espíritus atrapados y el doloroso sacrificio que había hecho para liberarlos. A veces, en sus sueños veía su propio reflejo en el espejo, esa versión oscura de sí mismo que había sido testigo de su decisión. Sentía que una parte de esa oscuridad había quedado impresa en él, como una marca que no podía borrar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un susurro en su mente. Era una voz suave, parecida a la que había oído en el templo, pero más débil, como un eco lejano. «Gracias, Lucario», decía la voz, llena de gratitud y paz. «Descansamos ahora, gracias a ti». Lucario abrió los ojos, sorprendido. La voz sonaba como un susurro del pasado, una voz despedida de aquellos espíritus que ahora descansaban en paz.
Aunque las palabras trajeron un leve consuelo, el vacío en su interior seguía siendo un recordatorio constante de lo que había perdido. Decidió salir de la cabaña y caminar por el bosque tratando de encontrar la paz de la naturaleza que había siempre. A medida que avanzaba, observaba el brillo de las estrellas en el cielo, recordando a los espíritus que se habían elevado en la noche, como una estrella fugaz que habían abandonado su prisión. Quizás ahora estaban en paz, libres de la maldición que los había atrapado en la oscuridad. Mientras caminaba, se detuvo en un claro del bosque y se sentó, cerrando los ojos y tratando de conectar con el aura de la naturaleza. Aunque su capacidad de percibir el aura estaba debilitada, aún podía sentir el leve pulso de la vida en su alrededor. Cada árbol, cada roca, cada corriente de agua tenía su propio latido, su propia esencia que resonaba débilmente en él. Se concentró, intentó sintonizarse con esas energías sutiles. Quizá aunque su conexión con el aura había sido alterada, aún podía encontrar una forma de adaptarse, de entender su nueva realidad. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, pero también comprendía que su sacrificio había encontrado una verdad profunda sobre la compasión y el deber hacia los demás. Lucario respiró profundamente, dejando que el silencio y la paz del bosque llenara su ser. La oscuridad que había sentido desde su regreso comenzaba a disiparse, dejando espacio para una nueva forma de serenidad. Su sacrificio había cambiado su vida para siempre, pero también le había otorgado una sabiduría que pocas criaturas podían comprender. A partir de ese momento, Lucario decidió que, aunque su poder y su conexión con el aura no fueran los mismos, él seguiría siendo un protector, un guardián de los más débiles y necesitados. Aunque había dejado una parte de sí en aquella ciudad abandonada, la esencia de su bondad y valentía seguía viva. Se levantó sintiendo que el bosque le devolvía una parte de la energía que había perdido, una conexión distinta, pero igual de profunda. Con un paso firme, Lucario volvió a la cabaña, decidido a aceptar la sombra que ahora habitaba en su interior. Había aprendido que la oscuridad no siempre es algo que se debe rechazar o temer. A veces, es una prueba que nos ayuda a comprender quiénes somos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por los demás. Con el tiempo, Lucario comenzó a adaptarse a su nueva vida. Aunque la conexión con su aura seguía siendo distinta, más tenue, había encontrado un equilibrio, una forma de seguir adelante. Su entrenador notaba que había algo diferente en él, una especie de profundidad en su mirada, como si llevara consigo el peso de una experiencia imposible de explicar. Aún así, Lucario mantenía la calma y la fortaleza que siempre lo habían caracterizado, y poco a poco, la vida en la cabaña y los entrenamientos regresaron a una normalidad. Sin embargo, una noche cuando Lucario se disponía a descansar, sintió una perturbación en el aire. Su aura se estremeció, como si algo intentara hacer contacto desde lejos. Inquieto, se concentró, cerró los ojos y extendió sus sentidos para percibir aquella llamada. Era una señal débil, pero cargada de urgencia, de necesidad. Al enfocarse en ella, Lucario sintió que esta conexión era algo que había experimentado antes, algo que provenía del mismo tipo de energía que lo que impregnaba la ciudad maldita. La sensación era un eco lejano, un llamado de ayuda que solo alguien con su sensibilidad podía percibir. Se levantó de inmediato, sintiendo una mezcla de temor y deber. No debía ignorar esa llamada, aunque sabía que probablemente lo llevaría de nuevo a enfrentarse a la oscuridad. Sabía que su sacrificio anterior le había otorgado algo más que dolor, le había dado una experiencia especial de las energías sombrías, y ahora parecía que esa experiencia le era solicitada nuevamente. Sin hacer ruido, se deslizó fuera de la cabaña y se adentró en el bosque. Su entrenador no sabía a dónde se dirigía, pero el vínculo entre ambos era fuerte. Entendió que Lucario tenía una misión que cumplir, algo más allá de lo que él podía comprender. Lucario avanzó en silencio, siguiendo esa sensación inquietante y al mismo tiempo atrayente, que lo guiaba hacia una parte del bosque que jamás había explorado. Horas después llegó a un claro iluminado por la tenue luz de la luna. En el centro del claro había una figura que no se había movido ni un centímetro desde que Lucario se acercó. Era un Pokémon desconocido, envuelto en un aura de energía oscura que parecía emanar de su cuerpo en remolinos y sombra. Sus ojos rojos y penetrantes lo observaban fijamente, como si estuviera esperando su llegada. «Así que tú eres Lucario», dijo la criatura, con una voz profunda que resonaba en la mente de Lucario, como un pensamiento inquietante que él no había invitado. «He oído de ti, sobre lo que hiciste en la ciudad abandonada». Lucario mantuvo su postura firme, sin dejarse intimidar. Aunque el aura de aquella figura le provocaba un escalofrío, percibía que la energía de aquel Pokémon era similar a la de los espíritus que había liberado, pero mucho más intensa, mucho más concentrada. «¿Quién eres?», preguntó Lucario, intentando mantenerse calmado, aunque su corazón latía con fuerza. «Soy alguien que ha estado atrapado en la oscuridad mucho tiempo», respondió la criatura, sus ojos brillando como brasas. «Al igual que ellos, estoy maldito, pero mi prisión no es una ciudad abandonada, es mi propio ser. He vagado durante siglos, atrapados en una forma incompleta, un espíritu errante sin descanso».
Lucario frunció el ceño, intentando comprender lo que el extraño Pokémon le explicaba. Sentía el dolor y la desesperación en aquella voz, pero también algo más, una fuerza profunda, algo oscuro y poderoso que amenazaba con consumirlo. ¿Por qué me buscaste?, preguntó Lucario, sabiendo que la respuesta sería complicada. Porque tú me puedes liberar, respondió el extraño. Tú, con tu vínculo especial con el aura, eres el único que tiene el poder de romper la maldición que me atormenta. Pero para hacerlo, debes unir tu energía con la mía, compartir una parte de tu esencia, como lo hiciste antes. Lucario sintió una punzada de temor. Había experimentado ya el costo de aquel sacrificio y sabía que otra vez no sería diferente. Dar una parte más de su aura lo debilitaría aún más, tal vez de forma irreversible. Sin embargo, el eco de la oscuridad en aquella criatura le recordaba a los espíritus atrapados que había ayudado a liberar en esa ciudad. La desesperación y el tormento que había sentido en ellos también habitaba en el corazón de esa figura. ¿Y si lo hago?, preguntó Lucario. ¿Qué sucederá contigo? La criatura bajó la mirada, sus ojos rojizos brillando con un destello de tristeza. Recuperaré mi verdadera forma, la esencia que perdí cuando fui maldito. Podré abandonar esta forma y regresar a la paz que me fue arrebatada, pero no puedo prometer que sobreviviré. Tal vez esta oscuridad sea demasiado profunda y mi ser se desvanezca en el proceso. Lucario lo observó con atención. El riesgo era enorme, no solo para él, sino también para aquella criatura. Ambos comprendían que un nuevo sacrificio traería consecuencias que ninguno de los dos podía prever. Tras unos segundos de reflexión, Lucario asintió, tomando una decisión firme. A pesar del miedo, de la incertidumbre y de la posibilidad de perder otra parte de sí mismo, sabía que no podía ignorar el sufrimiento de aquella criatura. Ya había enfrentado la oscuridad antes, y aunque el precio era alto, no podía traicionar sus principios. Lucario extendió su pata hacia la criatura, quien miró el gesto con una mezcla de sorpresa y gratitud. Lentamente el Pokémon se acercó y tocó la pata de Lucario, formando una conexión entre sus energías. Al instante, una descarga de energía oscura comenzó a fluir entre ellos, fusionándose y mezclándose en una corriente caótica. La oscuridad del extraño Pokémon empezó a envolver a Lucario, absorbiendo una parte de su propia aura en el proceso. Lucario sintió el mismo dolor intenso que había experimentado en el templo. Era como si su espíritu se desgarrara, como si una parte de su alma se desprendiera de él para llenar el vacío de la criatura. Pero esta vez, la criatura era más fuerte, más abrumadora, y la oscuridad parecía querer arrastrarlo con ella. Lucario luchó por mantener el control, concentrándose en su deseo de ayudar, en su voluntad de liberar a esa alma atrapada en la penumbra. Finalmente la energía comenzó a estabilizarse, y Lucario sintió cómo la oscuridad de la criatura disminuía, disipándose poco a poco. Los ojos rojos del Pokémon brillaron con el destello de paz y alivio antes de cerrarse lentamente. La criatura empezó a desvanecerse, dejando atrás de sí una suave luz que iluminó el claro del bosque. Lucario cayó de rodillas, exhausto y débil, sintiendo que una parte de él se había ido para siempre, pero al mismo tiempo una paz profunda lo envolvía, una serenidad que le decía que había hecho lo correcto. La criatura había sido liberada y su sacrificio había traído paz a otra alma atormentada. Antes de desaparecer por completo, la figura del Pokémon emitió una última luz suave que envolvió a Lucario y se fundió con él, dejando una calidez que llenó el vacío que había sentido desde el primer sacrificio. Tal vez, en ese acto de compasión, había ganado una paz interna que le permitiría sobrellevar el dolor y la pérdida que llevaba en su ser. Con un suspiro, Lucario se levantó mirando al cielo estrellado. Sabía que la oscuridad siempre estaría presente en el mundo, pero también había comprendido que, aunque la carga era pesada, el poder de la compasión y el sacrificio era más fuerte. No estaba solo. El recuerdo de las almas liberadas y la luz que ahora llevaba en su interior lo acompañarían para siempre. Lucario regresaba a la cabaña con la certeza de que había cumplido su propósito. Aunque el camino había sido difícil, había aprendido el valor de la esperanza y la capacidad de sanar, incluso en los lugares más oscuros.